Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, Diego, pues vamos a hablar de Alien 3, la videocrítica que has pedido para la revista Acción. Esto es un vídeo de la revista Acción Cine, pero también Acción Televisión. Como decimos siempre, es un vídeo con spoilers. Si os gusta podéis darle a like, podéis suscribiros al canal, tenemos una sección de premium para lectores o seguidores que quieran, digamos, apoyar más a la revista en distintas secciones, distintas posibilidades también, con distinto baremo y demás, que podéis también mirar. Y, por ejemplo, pues ¿qué vamos a decir de la revista Acción? Los carteles. Yo voy a destacar el tema de coleccionable. Aquí tenemos un coleccionable de series, de Americans. Y pues un poco como tratamos esta información. Es una revista de televisión, es una revista de cine, es una revista con entrevistas, reportajes, noticias y por supuesto coleccionables, pósters y demás, que podéis conseguir en el kiosco o bien podéis pedir aquí en la dirección que os van a poner en la página y demás, incluso aquí en este vídeo. Bueno, Diego, pues vamos a hablar de Alien 3, ¿de acuerdo? Vamos a ver, yo creo que Alien 3, yo la he revisitado varias veces. Tengo que decir que de partida, la primera vez que la vi no me convenció. No me convenció por el borrón y cuenta nueva que hacía de todo lo que se había hecho en Aliens, el regreso de James Cameron. No me convenció por eso. Porque además se hacía de una manera muy radical. Se hacía de una manera muy... Pues vamos a hablar claro, muy bestia desde el principio, ¿no? El tema, bueno, hay que decir, esto es un vídeo con spoilers, ¿eh? A veces pedí vídeos con spoilers. Mi opinión es que no todas las películas requieren spoilers. Eso tengo que decirlo también, ya lo aclararé en algún directo y cuando sea menester. Pero bueno, aquí hay una cuestión de criterio y en este caso todas las videocríticas que hacemos, videocríticas a la carta, todas llevan spoiler. Porque la persona que nos lo ha pedido, digamos que ya ha visto la película, no le vamos a destripar nada, pero además... porque en algún momento determinado, a la hora de abordar argumento, tema, secuencias claves y demás, ahí sí vamos a entrar en territorio spoiler y vamos a destripar la película, porque es necesario. Cuando es necesario hacer un spoiler no se hace y en paz, y no hay más. Y esto también procede del criterio de la propia persona que hace el vídeo, porque hay que empezar a marcar un poquito la frontera, no es ponerle puertas al campo, pero hay que empezar a marcar una serie de cuestiones, ¿vale? Entonces este vídeo, como todos los de videocríticas a la carta, tiene spoilers, los tiene desde el principio, por eso no los avisamos, porque entendemos que la persona que nos ha pedido el vídeo, que es en definitiva por quien está aquí este vídeo puesto, es una persona que ha visto la película y por eso le interesa que hablemos más de ella y bueno, si podemos aclarar alguna duda y demás de paso, pues mucho mejor. Así que Diego, tú has visto la peli, el que no haya visto Alien 3, que se baje ahora mismo del vídeo, porque yo voy a empezar a hacer spoilers ya. Porque la propia película hace un spoiler gigante a Alien 3 desde que arranca. ¿El spoiler cuál es? Pues que todo lo que se dijo en la película anterior, Aliens el regreso, nos lo cargamos aquí. Matamos a Hicks, matamos a Newt, a la niña, y eso ya casi en los títulos de crédito ya está. Entonces, digamos que eso fue un punto de ruptura, un chasco para los que de alguna manera habíamos disfrutado mucho con Alien y con Aliens el regreso de James Cameron, pero andando el tiempo hay que decir que dentro de todo el barullo que se montó en torno a Alien 3, a la tercera, a la secuela de Aliens, no sabían cómo continuarla. Tenían un cacao en la cabeza muy notable. Entre las posibilidades que se barajaron, una de ellas, la más disparatada, era la idea de que a la Tierra llegaría finalmente un alien gigante, tipo rollo King Kong Godzilla o algo así, que arrasaría a la Tierra y que eso daría lugar, bueno, una serie de despropósitos, ¿no? Se barajaron distintas posibilidades, a mí esa me parece la más disparatada, es como la teoría de la tortuga gigante en la serie Perdidos, pero mirada con el tiempo,
cada vez que veo la película Alien 3, digamos que entiendo mejor una serie de decisiones que tuvo que tomar ahí necesariamente el director. ¿Por qué? Pues porque él quería hacer la película suya. Y para hacer la película suya necesitaba hacer tabula rasa, es decir, borrón y cuenta nueva. Necesitaba partir no de cero, pero no podía partir y continuar lo que había estado haciendo James Cameron. Un James Cameron que también partió de cero, entre comillas, porque James Cameron lo que hizo fue revolucionar todo lo que se había hecho en la primera película y llevarlo hacia otro territorio. ¿Qué ocurre? Que James Cameron lo hizo de una manera que permitía ese cambio, sin desatender, sin desdecir, sin restar un ápice a la película de Ridley Scott. Claro, lo que se planteó en Alien 3 sí que es cierto que rompía un poco todo el esquema argumental con el que se había terminado Aliens el regreso. Entonces la gente que estaba esperando una continuación al uso, una secuela al uso, la gente que quería más Aliens el regreso, deberíamos, yo el primero, deberíamos haber entendido que en ese momento el director que está al frente de Alien 3 es otro director y que lógicamente quiere tener su propia visión de esta saga, por decirlo de alguna manera. David Fincher viene de rodar vídeos musicales, pero David Fincher yo creo que manifiesta ya una clara identidad como creador audiovisual y como constructor del plano, como constructor de la historia en esta película. Y creo que es un señor que tiene pues esa identidad muy presente y que por lo tanto lo que hace efectivamente es decir, bueno, yo lo primero que voy a hacer es cargarme todo lo que hizo James Cameron. Y a los espectadores eso no nos gustó, eso es todo. Pero desde el punto de vista de la película, cuando con el paso del tiempo podemos verla desde cierta distancia, hay que decir que Alien 3 funciona muy bien como película de identidad propia, separándose de las anteriores, sobre todo la de James Cameron. Porque también hay que decir que David Fincher, está haciendo un homenaje, un guiño continuo a la película de Ridley Scott, pero sin perder su propia identidad visual, su propia identidad como narrador. Manteniendo su territorio, al mismo tiempo está haciendo un homenaje está pactando de alguna manera con ese homenaje con Alien de Ridley Scott. Lo que plantea David Fincher en esta película es, en definitiva, volvamos a los orígenes, volvamos a Alien. ¿Qué hacía Alien? Porque él lo que plantea es una película de intriga, alejándose lo más posible de la película de acción bélica, con esta pelea en los túneles que casi recuerda a Vietnam, que planteó James Cameron, con unos marines coloniales que claramente han salido o por lo menos a mí me lo parece así, de la novela Tropas del Espacio, que después adaptará al cine Paul Verhoeven, y con unas claras referencias a Vietnam, a la guerra de Vietnam. Así que lo que hace James Cameron es, en definitiva, un alien bélico. Lo que está haciendo, tenemos que tener en cuenta que también James Cameron ya está implicado en algún guión de Rambo y tal, pero bueno, lo que está haciendo David Fincher es otra cosa. Claro, romper con todo lo anterior desde los títulos de crédito y teniendo a Sigourney Weaver como coproductora, pues evidentemente la película sale adelante con Sigourney Weaver. Sin Sigourney Weaver hubiera sido complejo en aquel momento sacar adelante una película de Alien. Ahora ya no, pero en aquel momento era difícil. Y entonces la película, no sé, tampoco me parece gratuito justificar, digamos, los fallos, no los fallos, no vamos a decir fallos, no son fallos, no es justo emplear el término fallo. Las debilidades que tiene Alien 3, no hay que echárselas encima a Sigourney Weaver. Es cierto que Sigourney Weaver probablemente tenía
un cierto peso en determinada toma de decisiones sobre cómo se elabora, cómo se articula la película y su personaje, sobre todo su personaje, pero también eso es muy lógico, porque ella llevaba interpretando ese personaje en una versión que evolucionaba, porque había evolucionado de Alien a Aliens al regreso. Ella llevaba interpretando ese personaje ya en 2 películas anteriores y sinceramente David Fincher no iba a conocer, o Simon Ward, que es el que aporta la historia, perdón, Simon Ward, Vincent Ward, que es el que aporta la historia, no iba a saber más de Ripley que Sigourney Weaver a esas alturas. Aunque sí pudieran saber más de cómo articular la historia narrativamente y tal, pero no sabían más del personaje que ella. Ella conoce el personaje íntimamente, lo ha desarrollado, como digo, en 2 versiones que no son exactamente iguales, porque hay un salto de la Ripley de Alien a la Ripley de Aliens el regreso, y ella quería continuar ese viaje, eso es evidente. También está de coproductora, y hay que decir que a mí no me parece mal que ella tenga también su voz en este desarrollo. Pero siempre se ha tendido a decir, yo lo he dicho en alguna ocasión, que efectivamente el peso de Sigourney Weaver en tema de la película, en tema de toma de decisiones, pues podía haber influido de alguna manera en un Fincher que estaba en aquel momento despegando. Pero yo tampoco me imagino a Fincher aceptando porque sí cosas que diga la actriz. Creo que es un tío con mucha personalidad como para caer en esa trampa, ¿no? Creo que sí, que vale, que la película hace un viaje, para mí es un viaje que me ha recordado, es como ir viajando cuando arranca la película de Blancanieves y los 7 enanos, los 7 enanitos, ir viajando de Blancanieves y los 7 enanitos a Juana de Arco de Dreyer, concretamente la de Dreyer, la de Carl Theodor Dreyer, La pasión de Juana de Arco. Película muy recomendable, La pasión de Juana de Arco, y creo que de alguna manera Sigourney Weaver pues va haciendo ese arco, pero lo que a Sigourney Weaver le interesa es completar el viaje de su personaje, y realmente el viaje de su personaje se completa aquí. Creo que podemos decir que la 4ª película de Alien es un añadido, un epílogo entretenido, pero no demasiado necesario, un epílogo divertido que a mí en un momento dado me puede gustar y de hecho me gusta. Disfruto más con Alien 4 que con Alien 3. Pero igualmente diré, desde el punto de vista objetivo que se requiere en este tipo de comentarios, que creo que Alien 3 es mejor que Alien 4. Pero yo me lo paso mejor viendo Alien 4. Ahora, eso sí, también reconozco que Alien 4 es un añadido, un anexo pues innecesario, llegado el caso, y que en un momento determinado todo lo que había que contar de Ripley ya se contó en Alien 3. Y el final es bastante taxativo en ese sentido, ¿no? Hay una frase muy definitoria en esta película, que no la voy a citar textualmente, pero más o menos viene a decir algo así como Ripley le dice al bicho, le dice, llevo tanto tiempo conviviendo contigo que me he olvidado de todo lo demás. Esa situación es la situación de Ripley, pero es también un poco la situación de Sigourney Weaver. Es decir, ella quiere completar el arco en esta película, creo que su arco se cierra en esta película, y que a partir de ahí con Ripley se pueden hacer 40.000 cosas, ¿vale? Porque es un personaje muy rico, muy potente, muy novedoso, innovador en cuanto al papel de la mujer en secuencia en películas de acción y en películas de fantasía y ciencia ficción. Para mí, de mayor peso incluso que esa bandera que han levantado con la princesa Leia. Creo que Ripley merece más llevar esa bandera de feminidad dentro del género de acción y de ruptura de lo femenino dentro de este tipo de géneros que eran tradicionalmente masculinos. Esa es mi opinión. Pienso que Ripley estaría por delante. Ya sé que fue la primera Leia, ¿vale? Cronológicamente. Pero creo que Ripley tiene mucho más peso por muchos motivos. Y el arco dramático que tiene de desarrollo el personaje de Ripley es más rico, más maduro, más interesante, más completo que el que hace la princesa Leia. Esto no creo que se pueda discutir mucho, ¿no? Pero más allá de eso, entiendo que ella quisiera completar un poco este tema, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, con la película? Pues que a mí la película visualmente me funciona muy bien toda la película. Después ya narrativamente empezamos, en mi opinión, empezamos a tener un problema a partir de la muerte del Doctor. Y cuando empezamos a tener un problema ya más serio, pero aquí estamos hablando de un tema de guión también, es cuando consiguen meter al bicho dentro de esa especie de contenedor para basura nuclear. La primera vez. Porque primero ahí el guión hace una cosa que es un poco
para mí, talón de Aquiles. Y es que has marcado un objetivo, metemos al bicho dentro del sitio este y el bicho entra en el sitio este. Y una vez que tienes al bicho encerrado, ¿qué hacemos? Pues mira, ¿qué quieres que te diga, Diego? A mí me da la impresión de que llegados a ese punto los guionistas transmiten la sensación, el guión, perdón, transmite la sensación de que no sabemos qué hacer. O sea, tenemos al bicho encerrado, ¿y ahora qué? Y entonces hacen algo que es muy propio de pasar eso, de no sabemos qué hacer, que es, pues ahora vamos a sacarlo. O sea, lo hemos metido, pues ahora reculamos y ahora lo sacamos. A ver, hay que tener algo para después de meter al bicho tal. ¿Y cómo lo sacamos? De una manera muy estúpida. De una manera muy estúpida. Entonces parece como un ir y venir, o sea, avanzar y retroceder, un recular que se dice. Y como dice la película de Jean-Claude Van Damme, retroceder nunca, rendirse jamás. Es decir, es un recular, bueno, volvemos, ahora que lo tenemos dentro, ¿qué hacemos? Lo volvemos a sacar para afuera. Hombre, es un poquito, ¿eh? Y después la película, a partir del momento en que el bicho vuelve a salir, también evidenciando un talón de Aquiles, que son los efectos visuales, en lo que se refiere a que el bicho, cuando está en modo Alien de Ridley Scott, es decir, cuando está interpretado por un tío con una armadura y demás, con un vestuario, en el primer plano, en el plano corto, para mí sigue funcionando muy bien como en Alien, pero cuando animamos al bicho, amigo Diego, cuando animamos al bicho te sale un alien gato que va dando saltos como en un dibujo de Mickey Mouse y a mí no me convence. No me convence. Entonces, todo lo que es parte de animación del alien dando saltitos por los túneles y demás, pues no. Eso sí, cuando el bicho aparece, todas las apariciones del bicho, vamos a decirlo así, en físico, tiene el impacto que tenía, que además están todas cuidadosamente, son casi guiños todas ellas al Alien de Ridley Scott, y manifestando todavía más lejanía de los aliens de James Cameron, pues ahí esa sí me funciona. Pero digamos que la animación del Alien es un poquito talón de Aquiles. Y la animación del Alien, curiosamente, se manifiesta más en el metraje desde el momento en que sacamos al bicho del contenedor este. Muy bien, tenemos al bicho fuera. Vale, nos hemos cargado un personaje muy interesante, que ha generado una química muy interesante con Ripley. Recordemos que antes de que palme, este señor le dice, ¿confías en mí? Yo me he cargado gente inyectándoles. ¿Confías en mí? Y entonces Ripley le dice, confío en ti. Tío, tía, tíes, desde el punto de vista de guión, has llegado a ese punto entre los dos personajes. Estás ahí, te lo has ganado. Aprovechalo. No, mato al tío. Hombre, es un poco desperdicio de personaje, porque este personaje te va a dar mucho conflicto, mucha riqueza de conflicto, por ese vínculo que establece con Ripley. Si te lo vas a cargar, después te lo cargas, pero te lo cargas precipitadamente. A partir de ahí, claro, Ripley tienen que buscarle algún tipo de conflicto, se lo cargan para dar paso al conflicto con el personaje del santurrón este, líder de secta, que tenemos con el jefe, por llamarlo de alguna manera, de los presos, de los convictos. Y ese otro personaje también es muy interesante, es decir, pero tampoco lo saben aprovechar en cuanto a tema, el vínculo que se establece, la química con Ripley, y cómo hay una relación completamente distinta que se forja muy bien cuando ella llega allí a la mesa al principio y se quiere sentar y el otro le dice, no te conviene estar alrededor mío, soy un violador de mujeres y tal, y ella le contesta, entonces te debo de poner muy nervioso, y se sienta. Bien, forjan muy bien esas claves, el guión está bien hasta cierto punto, hasta cierto momento, pero después siembra y no recoge bien. Digamos que hace la labor de siembra en el guión es bastante competente, pero la labor de recolecta de lo que ha sembrado es discutible y en algunos casos deficiente. Entonces, claro, al final se produce una serie de situaciones que son como entrar para recular, como ir reculando, pues como lo de meter al bicho y después sacarlo, de una manera bastante estúpida, ¿no? En la parte de los túneles está bien, la parte digamos, de acción está bien, y ahí sí que es lo más cercano al Alien. Al Alien es el regreso de James Cameron, la parte de los túneles,
pero siempre teniendo mucho cuidado de seguir manteniendo esa identidad propia y mantener ese juego que plantea David Fincher. ¿Y qué plantea David Fincher? Pues mira, incluso genéricamente él se quiere diferenciar de las dos películas anteriores. ¿Qué tenemos en Alien? En Alien tenemos terror. ¿Qué tenemos en Aliens el Regreso? En Aliens el Regreso tenemos película bélica, de acción. Hay terror, pero hay película bélica. El dominante es película bélica de acción. Rollo Vietnam y demás. ¿Qué tenemos en Alien 3? Pues claramente Fincher está apostando por un género que después cultivará en su filmografía con bastante éxito. Películas como Seven, películas como Zodiac, producciones como la serie Mindhunter, que es el policíaco. Policíaco intriga, policíaco barra intriga. Y no debemos olvidar que en esta película tenemos una parte donde tenemos la importancia que se le da narrativamente al tema del cadáver de Newt, la visita a la morgue, la autopsia del cadáver de Newt, todo el tema de investigación policial que hay al principio de la película, de intriga, con todo lo que está ocultando, y después tenemos un cine de cárceles, en definitiva. Una película de cárceles, una película carcelaria. Estamos en el entorno del cine policíaco, cine negro, si se quiere, y a mí me parece que eso es muy rico, es decir, ese giro de género, de decir, no, yo no voy a hacer un terror, no voy a hacer un bélico, va a haber terror, va a haber, pero me voy a ir a la intriga. Y desde el punto de vista de intriga, ya digo, la película funciona muy bien al principio con esos pequeños talones de Aquiles que tenemos en el guión, ¿no? Esos talones de Aquiles del guión. Pero claro, el problema es que al hacer ese giro, la película hay un momento en que tiene un valle de interés que curiosamente no debería producirse en el momento en que se produce, un valle de ritmo, que es cuando ella se está haciendo esa especie de escáner con la ayuda del amigo 85, tema del coeficiente intelectual, el guardia que queda vivo, y descubre que tiene el bicho dentro. Que está muy bien, que es una idea muy buena, muy interesante, que va a propiciar ese final tema Juana de Arco y tal. Pero claro, cuando llegamos a ese plano, cuando llegamos a ese momento, a esa secuencia, a partir de ahí se producen unas conversaciones, hay mucho diálogo, y entonces, claro, lógicamente la gente empieza a distanciarse un poco, el público empieza a distanciarse un poco de la película, se hace un poquito pesada. Yo he visto la versión, la edición extendida, como tú pediste, Diego, porque la tengo y porque además prefería ver la edición extendida, porque al fin y al cabo es la que se acerca más a lo que buscaba el director y me parece la más coherente con el intento del director, que es lo que aquí podemos juzgar, ¿no? Entonces, toda esa parte cae un poquito en un valle de interés, hablan mucho, rajan mucho, parece que no van a ningún lado, se pierde como si los personajes estuvieran perdiendo el fin, el objetivo final que deberían perseguir, su camino, como si se hubieran perdido en su camino, y se llega a una secuencia visualmente potente, que es una secuencia que está muy bien resuelta por David Fincher. Insisto en que David Fincher creo que resuelve muy bien visualmente la película a lo largo de todos los tramos de la película, y aprovecha muy bien todo ese diseño de producción de dentro de la cárcel y todo esto. Es una película carcelaria, es una película policíaca que empieza policíaca y acaba siendo carcelaria. No es el terror de Ridley Scott, no es el bélico de James Cameron, y eso es lo que nos pilló, por decirlo así, con un pie levantado y nos pilló despistados y tal, pero vista desde la distancia es una construcción interesante dentro de este género. Pero claro, no es exactamente lo que la gente espera cuando va a ver Alien, lo cual provocó cierto despiste en el espectador, propiciado por el propio planteamiento de la película, ¿no? Un poco no por justificar, pero sí por explicar qué ocurrió con esta película, cuando yo creo que es una buena película. Yo creo que es una buena película, aunque tiene ese momento y tiene esas bajadas, esos retrocesos de guión, también porque creo que este guión estuvo tocado y retocado, y eso siempre afecta a un guión de manera negativa, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tampoco es que David Fincher explote bien lo de, vale, tenemos al alien, es un psico-killer. Voy a tratarlo como psico-killer, como te sale un Seven, te sale un Zodiac. No, tampoco. El alien está puesto como por el ayuntamiento y está puesto ahí para que brille en toda la parte final la decisión de Ripley. Hay una película que se titula La decisión de Sophie con Meryl Streep, protagonizada por Meryl Streep. Bueno, pues empieza a aparecerse en la parte final
algo así como algo que podríamos titular como la decisión de Ripley. ¿Eso cuando llega? Cuando ve que está embarazada, entre comillas, del alien. Y entonces ya digo, hay una buena resolución desde el punto de vista de plano, de construcción del plano, cuando habla con el santón este de los, el santurrón este, el jefe santurrón de los presos, y le dice que la mate, que tiene que matarla, porque el bicho no puede salir, en fin, la dinámica habitual, ¿no? Y entonces ese plano lo tenemos construido de una manera que está hecho con una habilidad visual que te da la sensación de que es como si Ripley estuviera al otro lado de la reja, de la cárcel, de esa especie de cárcel, si estuviera al otro lado de esa especie de jaula, y el otro personaje, el personaje del santurrón, estuviera fuera de esa jaula. Y estuvieran en ese juego de plano contra plano cuando lo hace desde el escorzo de Ripley. El escorzo de Ripley parece estar dentro de una... Cuando en realidad los dos están ocupando el mismo espacio. No hay rejas entre ellos. Pero de alguna manera parece que Ripley ya está como atrapándose a sí misma, pero entre los dos no hay rejas. O sea, es Ripley, la propia Ripley, la que se atrapa, la que se empeña en estar atrapada. Y entonces tenemos ese escorzo de ella que parece que está como detrás de la reja. Es muy curioso y puedes echarle un vistazo porque es muy buena composición y demás. Pero claro, esa composición visual al final cae pues en esa especie de caída de ritmo hasta que llegamos a la secuencia de acción de los túneles. En la secuencia de acción de los túneles se plantea un problema, bajo mi punto de vista. Es muy funcional, es muy disfrutable, está muy bien pensada desde el punto de vista de acción propiamente dicha, pero claro, te pone desde el punto de vista del alien, como si hubiéramos entrado en Depredador, y el problema que tenemos con esto desde un punto de vista de lógica, de coherencia narrativa de la película, es que realmente ese punto de vista no lo hemos visto al principio. Es un punto de vista que entra al final, que es como una especie de meter con calzador una imposición al final de ahora vamos a ver en la persecución, vamos a ver todo desde el punto de vista del alien. Ya, pero eso debería haber sido un recurso visual establecido desde el principio del relato. Al entrar tan tarde en el tercer acto, pues es un elemento que de alguna manera produce una sensación eficaz en cuanto a visual, en cuanto a acción y demás, pero produce una cierta... te saca de la película. Porque no es algo con lo que hayas estado conviviendo desde que empezó la película. Con lo que sí hemos estado conviviendo desde el principio de la película, y me parece que está bien, que es una buena decisión y además una manera de marcar territorio de David Fincher dentro de la saga, es que va a utilizar el montaje y va a utilizar las acciones en paralelo en 3 momentos claves en los que se manifiesta el alien. Entonces... en los 3 momentos claves en los que el alien empieza a manifestarse, estoy pensando, por ejemplo, el momento en el que el momento en que empieza a moverse dentro de la vaca esta, porque está dentro de la vaca, en el momento en que el alien empieza a moverse dentro de la vaca, y otros 2 momentos más, el momento en el que llega el último momento de estos de acción en paralelo por montaje es el momento en que se van acercando los que vienen de la compañía a hacerse cargo de Ripley y del bicho, y al mismo tiempo se está produciendo toda esa secuencia de acción de intentar atrapar al bicho en el pistón este y tal dentro de la cárcel, y esos 3 momentos de vigor visual, porque es una película muy vigorosa en lo visual, muy potente, muy vigorosa, vamos a tener siempre un poco ese juego en paralelo, ¿no? Entonces, en las 3, cuando se está produciendo el momento de la cremación, el tema de la muerte y de la vida, que de hecho está en una de las propias frases, cuando dice cada muerte contiene la semilla de una nueva vida. Cuando se está diciendo eso, en el diálogo estamos viendo lo que es la cremación de los personajes de Newt y del cabo Hicks, y al mismo tiempo estamos viendo cómo el alien pulsa hacia afuera del cuerpo de la vaca. Se está produciendo un alumbramiento, ¿no? Tenemos un guiño a la película original de Ridley Scott, el tema del alumbramiento, del parto, desde el pecho de John Hurt. Y ahí está bien, ahí está aplicando ese planteamiento en paralelo, ¿no? De acciones en paralelo. Eso está muy bien porque eso está dinamizando mucho y está dándole todo ese ritmo que le falta en ese valle que decía yo, de manda un mensaje a la compañía, di que tal y cual, ¿no?
y otro que no sabe escribir xenomorfo, y ella que le dice déjame que yo escribo xenomorfo. Toda esa parte de diálogo es un poco soporífera, ¿no? Y ahí baja un poquito la película. Pero bueno, el tema de jugar, cómo juega con imágenes, como por ejemplo hay algún fundido de imágenes, el tema de Drácula, recupera el tema de Drácula que estaba, para mí, siempre ha sido, a mí siempre me ha parecido que hay una cierta huella de una parte de Drácula en Alien de Ridley Scott, y que en realidad, si te das cuenta, puedes explicar perfectamente toda la película Alien de Ridley Scott como una especie de variante inspirada por la novela Drácula, por una parte concreta de la novela Drácula, que es el viaje de Drácula desde su Transilvania natal hacia Occidente, ¿no? El viaje en el barco que se llama el Demeter en la novela, y que además creo que están preparando una película ahora sobre ese viaje de Drácula matando a los marineros del barco y tal hasta que llega, digamos, el barco y demás a puerto, ¿no? Entonces, aquí recupera un poco eso, porque hay un personaje, el personaje de Golik, que es el personaje que libera al alien de ese contenedor donde consiguen meterlo. El personaje de Golik es un personaje muy Renfield. De repente empiezan a elaborar ahí como una especie de inicio, siembran, lo que digo, el guión siembra pero no recoge, de que el tipo está flipado con el dragón, él lo llama el dragón, que ha visto caer para matar al doctor cuando estaba él atado a la cama del sanatorio, cuando estaba en la enfermería, y está toda esa idea del dragón y tal, pero tampoco lo desarrolla. O sea, hay una frase, algo así como una frase de intentar, como si estuviera recibiendo mensajes de ese dragón, en realidad el tío está completamente pirado, pero es un Renfield, es como el personaje de Renfield en la novela Drácula. O sea que seguimos estando en el entorno de Drácula. Hay un plano muy bueno, que es el plano de Ripley, cuando Ripley coge nuevamente el liderato, y está ella como en un primer término, y están todos desenfocados, todos los presos están desenfocados detrás, porque ya digamos que ella se tiene que hacer cargo un poco de las decisiones, como es una tradición dentro de la saga, ¿no? Bueno, y a partir de ahí vamos con el doble final. El doble final. A mí me parece que la idea del bicho que revive, que salta del cemento hacia arriba y que de alguna manera consigue incluso intentar atacar a Ripley es otro problema de guión, porque desde el primer encuentro con Ripley, cuando es esa imagen bastante terrorífica de primer plano, en el que Fincher monta un plano intimista de primer plano entre Ripley y el alien, que está muy bien. El alien se acerca, le saca casi la otra mandíbula retráctil, pero la retira y se pira. ¿Por qué? Porque Ripley lleva a su reina dentro y entonces no va a matar su futuro. Eso te lo están repitiendo varias veces. Lo repite Ripley en varios diálogos. Tú dices, vale, mensaje recibido, concepto. No va a matar a su futuro, no va a matar a su reina, correcto. Pero al final, cuando al bicho le cae encima la del pulpo, resulta que el bicho salta y va detrás de Ripley intentando atacarla. Es como un poco renegar de lo que tú mismo has sembrado antes, ¿no? Entonces, ese doble final de nos hemos cargado al bicho con esa música que subo y tal, y después el bicho sale, pues a mí me descolocó un poco, ¿no? Y después está pues toda la parte de Bishop, la aparición de Bishop, Lance Henriksen, la aparición de Bishop, la última aparición de Bishop, y todo ese diálogo y todo, creo que eso está excesivamente prolongado. A ver, en su conjunto, me parece buena idea haberlo llevado al territorio que quería llevarlo Fincher, pero claro, Fincher no era tan libre dentro de una franquicia del nivel que tenía en ese momento y con las expectativas que generaba en ese momento Alien, y no fue tan libre para desarrollar esa premisa que de partida parecía interesante de trasladar dicha franquicia, de seguir avanzando en la franquicia, pero cambiando de género, llevándola a un género de intriga más policíaco, de rollo psico-killer y tal. Creo que en parte tampoco le dejaron, tampoco pudo hacerlo, que después haría perfectamente en Seven. Y si lo hizo perfectamente en Seven y lo hizo perfectamente en Zodiac, no hay motivo para pensar que no podría haberlo hecho en Alien teniendo más
más libertad para elaborar esa premisa, es decir, voy a llevarme la franquicia de Alien al territorio de la intriga y demás. Esto dicho sin que David Fincher necesite ningún tipo de justificación. Está claro que esta no es de las mejores películas de su filmografía, pero creo que tampoco en lo que es despliegue visual, todo ese arranque que tiene, toda esa personalidad que tiene en el arranque, a mí todo eso me parece muy valorable. O sea que creo que es una película reivindicable, a la que yo, por estos temas que hemos dicho de bajón y demás, pues le voy a poner las 3 estrellas y media, pero en general, pues me gusta bastante. Cuando me he reencontrado con la película, me ha gustado bastante, ya la he visto como unas 3 o 4 veces, y me convence bastante el ejercicio visual y todo lo que está haciendo Fincher allí dentro con esto del género policíaco, el tema de la morgue y todo esto, hasta que llega la muerte del doctor. Pero en la muerte del doctor creo que el guión empieza a manifestar pues ese carácter más endeble de algunas de sus propuestas, y ya lo de metemos al bicho en la cosa cuando sale todo ardiendo y muere un montón de gente y tal, y después el bicho lo saca Renfield porque se nos escapa el locuelo este, y el locuelo va y saca al bicho porque le mola. No sabemos muy bien tampoco, no se explican mucho. Quiero decir, a mí me parece que recula un poquillo, ¿no? Y recula también esto que digo del bicho, si el bicho no quiere matar a su futuro, ¿qué hace al final queriendo meterle un zarpazo a Ripley, ¿no? Entonces eso es un poco el este, ¿no? Y en general, pues es una lástima, ¿no? Porque es una película como con expectativas que no llegan a cumplirse, separándola incluso del resto de la saga de Alien. Creo que es un ejercicio que hay que hacerlo también. Creo que merece la pena hacer el ejercicio, es decir, vamos a no pensar tanto en Aliens el regreso, vamos a no pensar tanto en Alien. Entiendo que es difícil, esto viene de algún sitio, tiene familia, tiene padres, tiene progenitores, pero vamos a separarlo un poco de esto, y si la valoramos y la enjuiciamos como ciencia ficción, pues no es una mala propuesta de ciencia ficción, independientemente de Alien y Aliens el regreso, hasta ese tema de decir, te he construido una relación entre estos dos personajes y ahora me cargo a uno, renuncio a toda esa relación que he construido y vamos a lo siguiente. Ahí me parece que es un grave error que se asienta negativamente en el resto del recorrido de la película, ¿no? Y después el personaje del santurrón pues digamos que la resolución del personaje del santurrón es muy tópica, es muy de vete tú, que yo sujétame el cubata, que me quedo aquí con el bicho este. Me parece la resolución tópica fácil de decir, yo me quedo aquí, yo estoy en plan. No es el teniente Gorman con Vázquez en el túnel rodeado de bichos diciendo, ya esto me lo llevo por delante, como si. No es ese momento épico en la muerte del santurrón, del predicador este de los presos en Alien 3, y debería haberlo sido, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, digamos que hay un conflicto interno de la película consigo misma, derivado por muchas cuestiones que no necesariamente tienen que ver con Sigourney Weaver, que está estupenda en la película, también hay que decirlo, como actriz, ni que tengan que ver con el propio David Fincher, sino con que es lo que pasa con las franquicias. Las franquicias arrastran tras de sí un lastre muy potente, muy condicionante para el director, muy condicionante para los cineastas, y por eso el cine en general de franquicias pues está, salvo en casos muy puntuales, el caso por ejemplo de Cuarón en la saga de Harry Potter, por ejemplo, es un buen caso en positivo, pero salvo casos muy puntuales, un director con personalidad va a tener problemas al enfrentarse a estos lastres de la propia franquicia, ¿no? Y a las propias expectativas que genera dentro de los espectadores, ¿no? Y bueno, Diego, no sé, espero haberte comunicado alguna cosa que te interese. Gracias por haber pedido la crítica, gracias por propiciar que vuelva a ver la película Alien 3, y nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.